Hola, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta noche. Y hoy vamos a continuar hablando de nuestra serie que estamos tocando este mes, Equipados para Vencer. A todos buenas noches. Y vamos a darle gracias a Dios en esta noche por el tiempo especial que nos permite, y estoy convencida que la palabra de Dios corre como ríos de agua viva por estas redes. Por eso pues en este momento por favor aproveche usted que va llegando y que va ingresando, por favor comparta este link, tómense ahí unos minuticos, no deje de hacerlo. Es una noche bien especial en la que estamos todos ahora para hablar y alimentar nuestras almas de parte de Dios. Así que hoy vamos a hablar de cobardes vencedores. Entonces acuérdese de compartir usted ahí, yo también estoy compartiendo. Aproveche en este momento y hágalo. Listo. Entonces, hoy vamos a compartir de este tema importante que Dios nos ha venido enseñando y hablando respecto a la importancia de comprender que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. El día domingo tocábamos ese versículo y explicábamos a qué se refiere Dios cuando dice que usted y yo somos más que vencedores. Y quisiera tomar nuevamente y explicarle nuevamente a qué se refiere Dios, porque quizás somos como niños cuando estamos en el colegio, necesitamos que se nos repita una y otra vez hasta que la lección quede aprendida. Cuando somos vencedores es porque tenemos una victoria ganada, ¿sí? Pero cuando somos más que vencedores es porque tenemos todas las batallas ganadas. Y esa victoria, el vencer sobre las dificultades, es Jesucristo quien nos hizo vencedores en la cruz del Calvario, cuando murió por tu vida y murió por la mía. Hoy entonces vamos a hablar precisamente de cobardes vencedores. Muchas situaciones nos hacen sentir perdedores. Podemos pensar, ayer cuando mi esposo predicaba, me hacía pensar mucho, y una frase que me impactó bastante que decía que a veces en vez de estar equipados para vencer, nos comportamos o nos sentimos como equipados para perder. Y gran parte de esto inspiró el mensaje del día de hoy, porque nos hemos acostumbrado a vivir quizá como perdedores. Muchas situaciones nos hacen sentir perdedores. Una relación terminada, quizás un hogar perdido, una separación, de pronto un divorcio, una infidelidad que se esté atravesando, de pronto un trabajo que no se alcanzó a cumplir, una oportunidad perdida, el despido de un trabajo, quizás el no lograr nuestros sueños, nuestras metas, unas cuotas de banco no cumplidas, algunas cosas o sueños que no hemos alcanzado, y a veces creemos que como que los días van pasando y nada que alcanzamos esas respuestas de parte de Dios. Pero estas oportunidades perdidas, los no que podamos recibir en nuestra vida, no nos determinan quiénes somos. Estas situaciones que aparentemente nos hacen sentir como perdedores no nos determinan, no determinan nuestra posición, no determinan ni dicen que nosotros seamos perdedores o que seamos unos fracasados. Satanás opera siempre con mentira, y su tarea siempre va a ser hablar a nuestra mente y a ver cuál de esas palabras negativas que él envía, a ver cuál de esas palabras haya cabida en nuestra mente y llega a nuestro corazón.
y nos ponemos deprimidos y tristes porque creemos esas mentiras de Satanás, donde pensamos que definitivamente tenemos unas vidas derrotadas, cuando de pronto creemos que económicamente no hemos alcanzado lo que tenemos. Muchas veces la parte económica genera mucha frustración, pero todo eso son situaciones, meramente situaciones. Eso no determina tu posición ni mi posición, no determina cómo Dios te ve y cómo Dios me ve. Primera los Corintios 1:27. Quiero que ojalá usted pueda ir ahí, si no tiene su Biblia cerca, como se lo dije en alguna oportunidad, por favor vaya y búsquela, ratifique y confirme con nosotros ahí la palabra en esta noche. Mire lo que dice Primera a los Corintios 1, capítulo 1, versículo 27 y 28. Yo le voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo, para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se consideraba como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Así que esta poderosa palabra habla de que Dios escogió, como quise llamar esta meditación hoy, cobardes vencedores, a débiles vencedores. Lo que quizás el mundo consideraba vil, menospreciado, lo que quizás la sociedad considera frustrado, que no ha alcanzado metas, que no logró ciertas cosas porque no se tiene aparentemente algo económico, una posición social, una vivienda en cierto estrato, un vehículo costoso, unas joyas costosas, quizás el watch de iPhone o el celular más costoso, o en fin, cosas que no hablan del éxito de una persona, cosas que no definen a una persona como tal. Dios nos dice acá que Dios, a lo vil, lo que la sociedad despreciaba, lo que la sociedad considera menos, lo que la sociedad menosprecia, dice que Dios lo escogió, lo llamó. Así que por eso hoy quisiera hablar a tu corazón y quisiera recordarte que Dios te escogió a pesar de tus debilidades. Dios te escogió a pesar de tus falencias. Dios te escogió a pesar de tus equivocaciones. Él nos escogió porque vio precisamente esas falencias, esas debilidades en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Dios se pudiese en nosotros mostrar como un Dios poderoso, cambiando y transformando nuestras vidas, llevándonos a esos triunfos y esas victorias que Él nos quiere entregar en nuestras manos. Entonces, ya de entrada estoy demostrándote cómo Dios nos enseña que Él escogió lo que a muchos no les sirve. Escogió a personas que se sienten quizás poco exitosas, a personas que quizás estuvieron o están atravesando un divorcio, una separación, como les decía al comienzo, situaciones que nos frustran, que nos dicen, ¿cómo no pude llevar un hogar? ¿Cómo no pude quizá tener económicamente esto? ¿Cómo no pude levantar mi empresa? ¿Cómo no puedo tener quizás una independencia económica? ¿Por qué no puedo vencer sobre situaciones de mi carácter, de mi carne? ¿Por qué quizás a veces estoy tan aislado de pronto de la familia y demás y no puedo como fácilmente socializar con la gente? Quisiera ser una persona más atrevida, más arriesgada y demás. Entonces, todo esto nos lleva a hacernos sentir perdedores. Entonces, vamos a ver en qué radica todo esto. Y vamos a ver que el sentirnos perdedores o vencedores radica en nuestra mente. Ahí es donde está todo el problema. Nuestra mente es la cuna
es la raíz, es el yacimiento de frustraciones o de victorias. Nuestra mente, si ustedes se dan cuenta, a veces tenemos situaciones que nos hacen sentir frustrados, derribados, destruidos, pero cuando a veces decidimos sobreponernos a esas situaciones y decidimos levantarnos como Dios nos dice en muchas partes de su palabra, descubrimos que tenemos cualidades muy poderosas para sobreponernos, para levantarnos, para reivindicarnos y decir, yo puedo hacerlo. Entonces, por eso, hoy quiero que hablemos de esa mente. Efesios 4, 22 al 24 nos habla precisamente del tema de nuestra mente. Pero antes de entrar a ello, quiero mostrarles cómo la Biblia es un manual que nos enseña varios ejemplos e historias de personajes que fueron reales y otras parábolas que Jesucristo usaba para enseñar a sus discípulos, pero cómo mostraba a gente imperfecta, gente que no tenía quizá mentes vencedoras o mentes brillantes, o quizás no tenían un IQ altísimo ni nada de esto, sino simplemente eran quizás personas del común y del corriente, personas normales, quizás como tú y yo. Gedeón, por ejemplo, es una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento y es la historia de un hombre aparentemente miedoso e incrédulo. Yo le voy a dar solamente unos apartes de cada historia para que usted pueda luego leer, estudiar un poquito y conocer. Entonces este hombre tenía un corazón que era miedoso, temeroso, y Dios le encomendó una tarea, porque Dios vio que ese corazón miedoso y temeroso, Él lo llamaba como un corazón fuerte y lo veía como un hombre valiente. Entonces acá vuelve y Dios nos ratifica que Él no nos ve con los ojos que la sociedad nos ve. Él no nos ve quizás con los ojos que tú a veces te ves. A veces desde pequeños la crianza que recibimos influye mucho, obviamente, en lo que hemos de vivir ahí en adelante. A veces arrastramos con situaciones de pronto de frustración, de pronto de resentimientos, de pronto hay gente que uno ve, hay papás que de pronto no son comprometidos, son mediocres, o de pronto son quizá de pronto conflictivos, iracundos, en fin. Y a veces uno trae esas cosas desde la infancia, pero la esperanza que tenemos en Dios es que cuando a Jesucristo nosotros nos acercamos, vamos a ver Él cómo renueva, Él cómo cambia por completo ese chip que tenemos en la mente para llevarnos a esa verdad de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces Gedeón era aparentemente un hombre miedoso, un hombre incrédulo, podríamos decirlo, pero miedoso cuando tenía obviamente que enfrentarse ante un ejército grandísimo y él apenas quedó con 300 hombres para enfrentar ese ejército. Le voy a invitar a que usted estudie y pueda ver Dios cómo hizo y cómo implementó esas estrategias con Gedeón a fin de demostrarle que Dios estaba con Gedeón a pesar de sus debilidades. Entonces, Gedeón es un claro ejemplo de que quizá la mente de Gedeón no era una mente victoriosa, pero sí vemos cómo Dios transformó a Gedeón, cómo Dios utilizó esa mente que aparentemente era temerosa, pero fue obediente a pesar de su temor, a pesar de su incredulidad en su momento. Él fue obediente y fue arriesgado y dijo, ok, Señor, yo voy a ir. Y Dios, ese tipo de cosas es lo que ve de tu corazón y del mío, que aun cuando no seamos perfectos, Él ve en nosotros esa decisión, ese deseo de poder seguirle, de querer conocerlo, de ser mejores cada día. Entonces, ese es el primer ejemplo, donde vemos que Dios transforma las mentes,
que Dios cambia los corazones, cuando Dios cambia la mente, cuando Dios logra cambiar en nosotros, y no porque para Él sea imposible, sino porque Él nos dio a nosotros una libertad de pensamiento. Y cuando nosotros le permitimos a Él que Él cambie nuestra mente a través de su palabra, a través de nuestra relación íntima con Dios, entonces lo que sucede es que viene esa transformación poderosa. Otro ejemplo, David fue un guerrero de cuna. Este hombre desde su juventud era un valiente guerrero. Y como todos, digo, era un hombre lleno de falencias. Tenía quizás alguna debilidad con las chicas, porque todos sabemos, o la mayoría podemos escuchar que en algún momento no fue a la guerra y debía ir a la guerra, y se quedó quizá descuidado, quizá quiso tomarse un descanso, un receso, y al no haber ido a la guerra miró por donde no debía ver y vio una mujer que para él era prohibida, y aparte de que la tomó, mandó matar a su esposo. Y quizás este es una de las faltas o los pecados más nombrados o que resaltan más de la vida de David. Pero a pesar de sus falencias en su carne, de sus debilidades, David, Dios también fue un hombre que utilizó ese salmista. Ustedes leen todos los salmos y la gran mayoría de salmos él los compuso. Y ahí podemos ver el corazón que tenía David. Y cómo Dios le dice que es un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Es un corazón tan imperfecto, pero un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, David, a pesar de sus falencias, pero ¿sabe qué característica tenía ese corazón? Era perseverante. Era un hombre arriesgado. Era un hombre que no temía desde su juventud. Entonces Dios empieza a ver lo bueno en medio de lo vil. Dios empieza a rescatar lo bueno de nuestras vidas, y para Dios no importan los lunares que tenemos, sino que Dios empieza a rescatar y Él resalta ante sus ojos nuestras virtudes, nuestras capacidades. Pedro, también uno de sus discípulos, al comienzo un hombre acelerado, podríamos decirlo de alguna manera, pero era un hombre inconstante, de todas las características que muchos de nosotros podríamos decir. Si yo les digo en este momento, bueno, haga una relación de sus cualidades y haga una relación de sus falencias, de qué cosas usted cree que debería fortalecer como tal. Entonces podríamos algunas personas quizás resaltar más rápido las falencias, otros más rápido las cualidades. Pero Pedro era un hombre acelerado, imprudente, inconstante. Pero también Dios transformó su mente. Dios lo transformó y lo hizo un hombre de fe y un hombre decidido, tan decidido que al final dio también su vida por el Evangelio, por Jesucristo. Fue un hombre apasionado, con convicción. Entonces, ahí vemos algunos ejemplos, y la viuda, que fue también un ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento. Aparentemente podríamos decir que la viuda quizás era una mujer sola, una mujer abandonada de pronto, porque podemos decir, bueno, una viuda es una mujer, sí, pues solitaria, no tiene respaldo, y podríamos imaginar cuál sería el panorama de esa mujer viuda. Pero tenía una característica muy importante, y es que esa viuda era constante. Esa viuda era perseverante, esa viuda era insistente. Entonces, aquí nosotros podemos encontrar a través de la Biblia muchos personajes, así como lo dice 1 Corintios 1, 27 al 28, imperfectos, con características que para muchos son características quizás viles, miserables, pero para Dios, que rescata lo bueno y lo saca de lo vil, Dios que rescata las virtudes y ve esas cosas lindas de tu vida y de mi vida, Dios nos quiere enseñar hoy que es necesario que le demos un vuelco, un cambio de chip ahí a nuestra mente. Entonces vamos a ir a Efesios 4, 22 al 24.
Efesios 22, Efesios 4, capítulo 4, 22 al 24. Y vamos a mirar acá una sugerencia, una instrucción que nos da el apóstol Pablo. Mire, dice, les voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que aquí nos da unas instrucciones muy claras. Y la primera es deshágase. Despojarnos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. ¿Qué es esa vieja manera o esa vieja naturaleza pecaminosa? ¿Dónde nace? Donde se anidan los pensamientos y el pecado y demás, también en nuestra mente. Cuando acá Pablo nos da el consejo y dice, mire, usted quiere tener una vida victoriosa, usted quiere realmente saber qué es ser más que vencedor en Jesús, usted quiere realmente vivir una vida de victoria en victoria. ¿Qué quiere decir eso? Que va de aumento en aumento. Ahora, no quiere decir que no vamos a tener pruebas. Para que hayan victorias es porque tenemos que tener batallas, tenemos que librar batallas. Es más, esto es diseñado para valientes. Dios te escogió a ti porque vio en tu corazón que tú tienes un corazón valiente, pero también Dios te dice en esta noche, deshazte de tu vieja naturaleza pecaminosa, porque esta vieja naturaleza pecaminosa no nos permite vivir en la victoria que Jesucristo nos entregó. El pecado nos mantiene atados. ¿El pecado qué es? Si por ejemplo Dios nos ha dicho, vamos a amar, vamos a perdonar, y ha sido tan insistente con este tema mes tras mes, y vuelve y nos dice, y vuelve y nos recuerda, no es porque Dios nos quiera hacer mella ahí en la herida, sino Dios desea que tú seas sano, que tú seas libre. Porque cuando tú recibes sanidad en tu corazón, cuando tú recibes sanidad interior, también viene sanidad sobre tu cuerpo físico. Entonces Dios acá nos dice primero y nos aconseja a través de Pablo, vea, desháganse, suelten, ya dejen eso por completo, entierren, olvídense de esa vieja naturaleza pecaminosa. Si antes nos gustaba ser muy peleoneros, ahora deshacernos de esa vieja manera pecaminosa. Gálatas habla de los frutos de la carne y habla, por ejemplo, de envidias. Entonces, si usted, por ejemplo, es una persona envidiosa, usted se siente feliz cuando los suyos prosperan y son bendecidos, cuando Dios a usted le permite algo y usted se siente feliz y demás, pero de pronto usted ve que alguien más es bendecido y alguien más le da y de pronto sus hijos, su familiar o algo puede ser algo más. Entonces usted empieza a sentir por allá como que algo le está molestando, porque ahí es donde se despierta esa manera pecaminosa. Entonces dice Gálatas, vea, las envidias ya no deben ser de esta nueva manera de vivir. Cristo no nos ha enseñado a vivir de esta manera. Las iras, dice, ya no nosotros vivamos en esta vieja manera, que todo nos aira, todo nos molesta, todo nos fastidia, todo nos incomoda, no toleramos nada, y hay días que decimos, ay, es que hoy amanecí, como dice mi sobrinito, hoy amanecí picho, hoy amanecí no quiero saber nada, no sé qué tengo. Entonces, pues como estoy indispuesto, pues entonces, en vez de tener una posición como la que Jesús tomaría, entonces nosotros tomamos una posición opuesta y estamos todo el día incómodos y mal geniados y contestamos y todo nos incomoda, y si vimos, no vimos, todo nos hace mal. Cuando el Señor nos está diciendo, oiga, desháganse de esas actitudes. Si estamos acostumbrados a contestar con dos piedras en la mano, si algo se nos pregunta, de una vez contestamos como si estuviésemos disgustados o algo, pensemos por un momento, si Jesús estuviese aquí, yo contestaría de esa manera. Si Jesús estuviese aquí, yo hablaría de esa manera. No más, hemos hablado muchas veces en muchas meditaciones en la iglesia
y hacemos memoria y decimos, bueno, si llegara una visita muy importante a mi casa, ¿cómo nos portamos? Todo está en perfecto orden, perfecta limpieza, y hablamos a nuestros hijos con mucha delicadeza, con mucho cuidado, ni un solo gritico en la subida de voz, y todo es mi amor, mi vida, mi cielo. Pero si pensamos de esta manera, actuamos de esta manera, comúnmente, de manera natural, ya no estamos entonces actuando como esa vieja manera de vivir. Y mire que son detalles que día a día estamos nosotros viviendo. Son situaciones comunes del día a día, el salir a la calle a pelear, el incomodarnos por muchas cosas que lo hemos visto meses atrás. Entonces acá nos dice Pablo, vean, desháganse, renuncien, pidan a Dios que ponga, vean, una guarda en su boca para no pelear. Es fácil, es mucho más fácil poder deshacernos de esa vieja naturaleza cuando buscamos de la presencia de Dios, cuando buscamos la intimidad con Dios, cuando leemos la palabra, porque dice que la palabra es esa agua que nos limpia. La palabra es precisamente ese alimento que entra a nuestra vida y que nos nutre y nos enseña a cambiar, y que va cambiando nuestra mentalidad. Y si logramos nosotros que Dios o permitimos que Dios cambie nuestra mente, todo nuestro cuerpo va a estar sano, todo nuestro cuerpo va a estar libre, y por lo tanto vamos a afectar todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces ese primer paso es desháganse, renuncien de esa vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Si a usted le gustaba antes quizá el chisme, bueno, pues entonces es tiempo, Dios nos dice, ya no vuelva a chismosear. Si anteriormente a usted le gustaba hablar de su hermano, de su tía, de su abuelito, de quien le ha hecho mal y demás, bueno, ya no es tiempo. Ya en esta nueva manera de vivir, nosotros no podemos estar prestándonos para que de esta boca salga palabra de bendición y palabra de maldición. Recuerden que la Biblia dice que de la lengua, en la lengua tenemos el poder de la vida y de la muerte. Entonces, acá dice la palabra de Dios que nos deshagamos de esa antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y viene el segundo punto. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos. ¿Qué renovar? Ese segundo punto es renueve el pensamiento. Entonces, es renovar, es volver a cambiar, volver a crear, hacer algo de nuevo, recrear, rehacer. Ese segundo punto dice renueve los pensamientos. ¿Ya? ¿Por qué es tan necesario renovar nuestra forma de pensar? Volvemos a nuestra introducción, porque si nosotros pensamos que somos incapaces, que somos inútiles, que somos débiles, que somos cobardes, por eso el título de la prédica hoy del consejo es cobardes vencedores. Porque si nosotros nos dejamos únicamente guiar en nuestra mente por lo que la sociedad, nuestra infancia, nuestra crianza, quizás las palabras de nuestros papás o de personas que quizás no supieron en su momento criar, de pronto utilizaban palabras, usted es un bruto, usted es un torpe, usted es una fea, una gorda, usted, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar y parar y comprender que a partir de que usted y yo conocemos a Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios ha entrado a nuestra vida, empieza a nacer en nosotros ese nuevo hombre. Nuestro pensamiento se empieza a renovar, empieza a cambiar, a ser transformado. Pero ¿cómo va a suceder eso? Vuelvo otra vez a través de la palabra, porque la palabra es ese alimento que entra y hace un algo en nuestro interior. La palabra es esa agua que nos limpia, la palabra. Entonces sucede la palabra, no es un libro de común, leemos y la palabra
la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos va dando fortaleza y va cambiando esa mentalidad derrotista, esa mentalidad de cobardes, esa mentalidad de temerosos, que no, a veces hemos perdido muchas oportunidades por miedo. Bueno, Dios desea que nosotros seamos más arriesgados. Ahora que nuestros propósitos estén alineados con la voluntad de Dios, es lo que debemos buscar. Porque, ¿cómo voy a saber si un propósito está alineado con la voluntad de Dios? Pues porque lo puedo encontrar en la palabra. Si es algo que me edifica, si es algo que me va a acercar a Dios. Pero si por el contrario, ese propósito que tengo me va a separar de mi relación con Dios, entonces no va a estar ese propósito muy alineado con Dios. Así que seguramente voy a estar pidiendo mal cuando voy a pedir por ciertas cosas. Seguramente estoy mal enfocado cuando persisto y me encamino y soy terco y digo quiero estar en esto, cuando ese propósito no me genera paz al corazón, no me genera cercanía a Dios. Así que acá dice, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. El Espíritu Santo de Dios va a renovar. Aunque en la nueva traducción viviente ese Espíritu está en mayúsculas, se le refiere al Espíritu Santo. Y en la versión 1960 dice el Espíritu de nuestra mente. Pero ya vamos a ver qué pasa con nuestra mente. ¿Qué espíritu y cuál, de quién o cómo es nuestra mente? Dice aquí, vamos a avanzar. Entonces, dejen que el Espíritu renueve nuestros pensamientos y las actitudes, porque si nuestro pensamiento es renovado, nuestra actitud va a cambiar. Si usted se levanta una mañana depresivo, haga la prueba. El día está gris, pero usted se levanta depresivo y el día está gris, y usted piensa y dice, uy, no, este día sí está, pero terrible. Pero si usted se levanta ese día y de inmediato usted recuerda las misericordias de Dios, y usted en vez de decir este día está terrible, dice, gracias Señor, este día está maravilloso. Gracias porque aunque no hay mucho sol, pero tengo vida. Gracias porque también esa lluvia la necesitan las plantas, la necesita este universo, la necesita la tierra, y la necesitan los animales, la necesitamos nosotros. Entonces, muy seguramente ese día no va a estar como a veces decimos, que es que nos levantamos con el pie izquierdo. Entonces, y el tercer punto, póngase la nueva naturaleza, o sea, vístase de la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, esos tres consejos nos daba Pablo. Vístase, despojémonos de esa mente perdedora. Usted no es un hombre desgraciado ni una mujer desgraciada. ¿Qué es desgraciado? Sin gracia. Usted es lleno de la presencia de Dios y de su Espíritu Santo, que tiene que renovar su mente, sus pensamientos. Primera los Corintios 2:16, mire lo que dice, que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y le aseguro que Cristo no tiene una mente derrotista. Así que, si humanamente nos calificamos como cobardes, como débiles y demás, considérese usted un cobarde vencedor entonces. No es por sus fuerzas, no es por sus logros, no es por la infancia que tuvo, no es por nada de eso. Realmente usted es un vencedor porque Cristo le hizo ese maravilloso regalo. Jesús en la cruz del Calvario tomó todas nuestras falencias, tomó allí todos nuestros pecados, nuestras derrotas, tomó todo nuestro pasado, nuestras equivocaciones. Él las cargó allí, se hizo pecado por nosotros para que nosotros vivamos de manera libre, para que nos sintamos perdonados y para que nos vistamos de esa vestidura celestial, para que entendamos que si Él dijo que tú y yo somos sus hijos, si Él dijo que tú y yo somos más que vencedores, si Él dijo que te dio poder y autoridad para destruir las obras de Satanás que están operando quizás en tu casa,
que Él te dio autoridad para destruir toda obra de disensión, para destruir toda obra del infierno que quiere levantarse en contra de tu salud, en tu corazón. Que Satanás envió quizás toda obra de rencor, y quizás tú te sientes solo, triste y te sientes abandonado muchas veces por el mismo Dios. Hoy Dios te recuerda que a pesar de tus debilidades y tú de sentirte cobarde, débil, incapaz, Él te recuerda que Él habita en tu corazón, que tú tienes la mente de Cristo y que a través del conocimiento de la palabra te vas a hacer más fuerte, y que a través de la intimidad con el Espíritu Santo te vas a fortalecer para poder cambiar cada día y ser mejor. Dios desea que nosotros podamos vivir en esta tierra y que lo hagamos de manera felices, que cuando lleguen las dificultades podamos levantarnos victoriosos y decir, ok, me llegó esta nueva situación, pero estoy firme porque Dios está conmigo. Me llegó esta nueva situación en mi salud, me llegó esta nueva situación financiera, pero Señor, sé que vas conmigo y tú me dijiste que yo soy más que vencedor. Yo ya gané esta victoria, así que me enfrento a la situación y tomo la victoria en mis manos, porque tú eres mi Dios y tú vas delante mío, abriendo puertas, abriendo caminos, abriendo sendas donde yo no las veo. Allí vas tú, porque tú eres un buen papá. Recuerda, sí, Dios es un buen papá. Dios no nos va a dar una serpiente en su pez. Que sea Él formarnos. Y cada situación que tú y yo estemos atravesando simplemente es porque Él sigue esperando que tú y yo estemos dispuestos a acercarnos a Él. ¿Por qué nos pasan todas las cosas que nos pasan? Porque son oportunidades para acercarnos a Dios. Estamos libres, somos libres de decidir si corremos a los brazos de Dios o nos alejamos. La invitación esta noche es que tú y yo podamos siempre correr a los brazos de Dios sin importar la situación. Cuando cobarde te sientas, cuando débil te sientas, cuando pecador te sientas, cuando te hayas equivocado, cuando hayas fallado, corre a los brazos de Jesús, porque ahí Él te va a dar la victoria. Él nos limpia, nos restaura y nos recuerda que somos sus hijos. Así que vamos a orar en esta noche. Y simplemente pues yo te voy a invitar que en esta noche tú puedas abrir tu corazón una vez más. Ya necesitamos alimento de la palabra de Dios. Entonces vamos a orar y me voy a parar. Y vamos a pedir a Dios que nos ayude a cada día entender que hemos sido diseñados para vencer, no para perder. Te invito que tú hagas conmigo esta oración y puedas abrir tu corazón a esta palabra que Dios ha enviado en esta noche. Entonces dile, Señor Jesús, gracias te doy por esta palabra y por quererme enseñar que mi vida puede ser transformada, que mi vida puede ser cambiada. Te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Perdóname porque sé que me he equivocado. Diariamente me equivoco, pero corro a tus brazos, como el niño que corre a los brazos de su padre cuando se ha caído, cuando se ha lastimado. Enséñame a conocerte. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te abro las puertas de mi corazón. Entra y quédate ahí. Acompáñame en todo tiempo. Endereza mis pasos y guíame. Amén. Gracias damos a todos en esta noche. Me excuso que me extendí un poquito de tiempo. Pero pues deseo que todos descansen, que la pasen muy bien. Muchas gracias por estar conectados. No se les olvide, compartan esta palabra, porque el mundo muere de sed porque no conoce de Jesús, no conoce que hay una esperanza, no conoce que hay un Dios de amor. Entonces compártalo y vamos a seguir haciendo esta tarea
dando a conocer ese Dios amoroso, ese Padre que nos ama tanto. Entonces a todos feliz noche, que descansen, les enviamos un gran abrazo y los esperamos el día de mañana, no lo olvide, a las 9 de la noche en Instagram, dice nuestra pastora, Instagram, para que usted esté a las 9 en nuestro programa, que lo sepa la calle. Entonces no se lo pierda, Dios los bendiga, abrazos a todos.